Pues Ahora sí. mira, ahora Sí, sí. sí se había caído, sí se había caído la, santo Dios. Bueno, entonces, les decía, ¿no? Que la redacción, podría provenir del propio Juan, el discípulo del Señor, el hijo del Zebedeo. Entonces, cabe pensar que alrededor de él se fue gestando un grupo, una comunidad, ¿verdad? Que asumieron en todo lo que fue la literatura juánica el sentir del grupo como tal. Entonces, se habla de que por lo menos tiene que haber habido 3 retoques a la obra primera, ¿verdad? Quizás por mano de un compilador anónimo que llenaría quizás los espacios de las redacciones previas. Más allá de eso, no podemos afirmar. Por eso, ¿cuándo se escribió? Esa es la otra. La crítica lo sitúa a final del siglo I. Entonces, la muerte de Juan está puesta al comienzo del reinado de Trajano. Trajano gobernó entre el 98 y el 117. Pero hay noticias no suficientemente documentadas de un martirio de Juan antes. Entonces, esta hipótesis arranca de las palabras de Jesús a los Zebedeos en Marcos 10, ¿no? Donde les anuncia que ellos beberían el mismo cáliz que él. Lo cierto es que no se tiene noticia de una muerte temprana de Juan, mas sí de su hermano Santiago, que es víctima de Herodes Agripa. Se sabe que Juan estaba vivo en el concilio de Jerusalén, si estamos atentos a lo que dice la carta a los Gálatas de Pablo en el capítulo 2, versículo 9. Entonces, el primer papiro del Nuevo Testamento es precisamente de Juan y es del año 130 aproximadamente. Entonces, ¿dónde se escribió? Probablemente en Éfeso. ¿Quién lo escribió? Volvemos al punto que hemos estado comentando, porque hay, vamos a decir, mucha discrepancia, ¿no? Entonces, hay varias hipótesis. La primera sería que fue Juan el hijo de Zebedeo, que tenía la valentía de ir donde Jesús y pedir los primeros puestos, entonces también es simbolizado como un discípulo atrevido, ¿no? Pero ¿pudo un pescador de Galilea escribir un evangelio tan elaborado y tan adaptado a un auditorio helenizado? No sabemos. Sin embargo, a la luz de la resurrección y viviendo en Éfeso, en contacto con intelectuales, pues pudo asimilar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, también se aduce en su contra que tendría una edad avanzada al escribir este evangelio. Aparte de que no menciona Getsemaní, ni la transfiguración, ni la resurrección de la hija de Jairo, donde ocupa un papel destacadísimo en los sinópticos. Entonces, tampoco menciona a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Cierto que pudiera ocultarse bajo la figura del del discípulo que más amaba a Jesús, pero llama la atención la ausencia del hermano. Entonces, una segunda tesis, la que habla del otro discípulo de Juan el Bautista. Eso lo vemos en el capítulo 1, 35 a 40. Era solamente un pescador. Ya para esa época Juan Bautista había muerto. La otra tesis es que fuera el otro discípulo conocido del sumo sacerdote que entró en Jesús con el atrio cuando fue prendido, ¿no? Capítulo 18. Pescador. Algunos interpretan a como el autor, pero ¿se puede esperar que un pescador sea conocido del sumo sacerdote? Quizás más bien un adepto de Jesús con buena relación. También, en la cuarta acepción, el discípulo a quien Jesús quería, el que se reclina en el pecho de Jesús, el que estuvo con Pedro en el sepulcro vacío. Entonces, como testimonio de Juan en 21-24, se habla del discípulo que da fe de estas cosas y que las escribe identificándose con aquel que en la cena se había recostado en su pecho. Es curioso, solamente el capítulo 13 en adelante se habla de este discípulo amado. Entonces, si renunciamos a los pasajes dudosos y nos atenemos a lo seguro, este discípulo estaría presente en la última cena, en la muerte de Jesús junto al sepulcro y en una aparición Galilea resucitada. Entonces, ¿qué hay a favor de esta tesis? El discípulo que amaba a Jesús tendría que pertenecer a su círculo, la unión íntima que presenta con Pedro, el silenciar su nombre,
lo que habla a favor de que sea el escritor, y su destacada posición dentro del círculo de discípulos, ¿no? Ahora, en contra, el silenciar su nombre, precisamente, la mención de los hijos de Zebedeo, pues se quebranta el principio del anonimato, eso lo hacen en el 21.2, y algunos autores que quizás Juan sea una figura simbólica y no de carne y hueso. Lo mismo que nosotros decíamos en Lucas cuando se hablaba de Teófilo, que Teófilo podría ser expresado en forma simbólica como los amigos de Dios, y ahí estaríamos incluidos nosotros. También aquí podría interpretarse de esa forma. El discípulo amado somos cada uno de nosotros que seguimos el Evangelio y lo ponemos en práctica. Entonces, aparte de eso, hay una quinta tesis, que es el presbítero Juan, porque el Apocalipsis se presenta como un presbítero. ¿Verdad? Y el posible autor de la segunda y tercera carta. ¿Qué relación tienen con el apóstol y con Jesús? No se sabe, pero sí que probablemente pertenecería a la segunda generación de testigos de la tradición. ¿Verdad? Entonces se sabe poco de este presbítero para hacer mayores, vamos a decir, afirmaciones al respecto, ¿no? Ahora, fíjense que es simpático que Juan usa mucho la palabra discípulo y no la palabra apóstol, la cual aclararía, pues, si se trata de alguno de los 12, ¿no? Entonces, esto es bien significativo en este evangelio. Voy a tratar de poner nuevamente la lámina para pasar a la segunda, ¿no? Entonces, aquí estaríamos viendo en esta segunda lámina un poco lo que son los conceptos básicos en Juan que acabamos de leer, he ido ponerles esta lámina antes, en cuanto a la redacción, la tradición y el posible autor. Ahora, el Evangelio de Juan está dividido en tres grandes partes. El libro de los signos, él suele llamar a los milagros signos, y eso lo vamos a ver entre el capítulo 1 y el 12. La hora de Jesús, que iría entre los capítulos 16 y 20, y entre ambos irían los relatos de la pasión. ¿Por qué ubicamos los relatos de la pasión no como parte de la hora de Jesús? Porque Juan nos presenta un largo discurso de despedida, donde precisamente habla de su pasión y muerte, y es como el testamento de Jesús hacia sus discípulos, donde les va orientando lo que ellos deben hacer cuando él ya no esté. Hay algunos textos en los que voy a detenerme un poquito con ustedes. Es probable que no terminemos el Evangelio de Juan hoy, cosa de que en caso de ser así, seguiríamos la semana entrante. Y quería detenerme un poco en el prólogo, porque ahí como ven ustedes, la presentación elaboraba una estructura concéntrica del mismo texto, porque este se presenta como un himno cristológico, que probablemente fue cantado por las comunidades joánicas antes de ser colocado en el Evangelio. Ahora, algunos autores afirman, ¿verdad?, que si uno se involucra de tal forma con el prólogo de Juan, ya con eso entendió todo el Evangelio, porque todo el Evangelio está contenido en dicho prólogo. Fíjense que empieza colocando a Jesús desde la preexistencia, como dice el Génesis, en una clara referencia al Génesis 1 y la oposición que se da en el momento de la creación entre la luz y las tinieblas. Y recuerda incluso que Dios fue capaz de separar la luz de las tinieblas. Entonces, de alguna manera, Juan hace énfasis en afirmar de que las tinieblas no vencieron a la luz, una luz que está presente desde el mismo momento de la creación. Y aplicada a la persona de Cristo, se hace en una perspectiva totalmente nueva, condensando en ella, ¿verdad?, la historia del mundo, la historia de Israel y sobre todo la venida de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, el verbo estaba con Dios. En todo el Evangelio vemos que Cristo triunfa del poder del mal, de los príncipes de este mundo. Y de alguna manera, la segunda interpretación ya va anunciando como una resistencia
que se opone precisamente al logos. Entonces, es interesante que en los capítulos, los versículos 6 al 8, hagan un espacio para ubicar a Juan Bautista, ¿no? Que se le concede en este himno, lo cual puede ser, si se quiere, extraño, pero no lo es tanto si consideramos que Juan Bautista aparece como el gran testigo humano de Cristo. Y en cierto modo, en su persona se resumen todas las voces proféticas de la historia que dieron de antemano testimonio de Cristo. No en vano, Juan Bautista es el gran profeta del Nuevo Testamento. Fíjense que en los versículos 9 al 11, cuando hablan de la presencia en el mundo, se están refiriendo a todo ser humano, a todo hombre, ¿verdad? Entonces, habría que asumir esto como un resumen de la historia del mundo antes de la encarnación. La revelación de Dios, su palabra, había sido desconocida por los hombres. Esa doctrina es bíblica y es judía. Las naciones vivían en la idolatría. Israel había sido sacado entre todos los pueblos para que fuera capaz de observar la alianza. Pero al igual que todos los demás pueblos, también fue infiel. Entonces, para que la luz triunfe, el mundo entero tiene que ser reconocido como culpable delante de Dios. Entonces, esto llega o lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Es posible que nosotros podamos convertirnos en hijos de Dios antes de la encarnación? Esta explicación tropieza con el hecho evidente que solo el versículo 14 es cuando habla de que el verbo se hizo carne. Entonces, nos permitimos pensar que nuestra lógica se nos mete como en un atolladero, ¿no? Porque la primera inserción transfigura el personaje del precursor ampliando el alcance de su testimonio. Y es evidente que, tal como nos presenta Juan el prólogo, con Jesús no hay términos medios. O se le acepta como Mesías o sencillamente se le está despreciando. Si se está de parte de Jesús, se está de parte de la luz. Si no se está de parte de Jesús, se está de parte del demonio, del mundo y de todo lo que representa el mal y el pecado. Entonces, sin embargo, ratifican una y otra vez que la luz, por encima de todas las cosas, vence a las tinieblas. Y entonces ya ratifica, ¿verdad? Entonces en el versículo 12-13, que todos los que lo recibieron se hacen hijos de Dios, y todo aquel que cree en su nombre, aunque no haya nacido de la sangre, ni deseo de carne, ni deseo de hombre, porque nacieron de Dios. Entonces, esto es extraordinario, porque nos está hablando de una sabiduría, pero tomando en cuenta y dando respuesta a todo ese proceso de gnosis y todo ese proceso de, vamos a decir, de increencia que vemos a lo largo del contexto histórico del siglo I. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Juan nos está ratificando que la filiación divina de Jesús no es de origen humano. Entonces, que ha sido engendrado por Dios y por eso todos hemos nacido de Dios. Entonces, el unigénito es hombre entre los hombres y gracias a él, haciendo sus hermanos, nos hacemos hijos de Dios también. Entonces, incluso ratifica que el verbo se hizo carne, que pone su morada entre nosotros, y esta fórmula, si se quiere, es incisiva para acabar con todas las especulaciones gnósticas. La carne en el Nuevo Testamento puede recibir distintas acepciones, pero aquí no solamente al ser vivo, sino al ser humano entero, afectado de su coeficiente de fragilidad y debilidad. Sería como un contrasentido darle a carne el sentido de cuerpo en oposición al alma, como hacían los gnósticos, sino se trata del ser humano por entero. Aquí también Juan está recuperando la visión semita del ser humano. Nosotros los cristianos tenemos demasiada influencia del mundo griego, pero para el mundo judío, el ser humano es la confluencia inseparable de carne, alma y espíritu.
A veces en el mundo griego pareciera que el alma y el espíritu son la misma cosa. En el mundo semita no lo interpretan así. Y tanto es así que fíjense que cuando Jesús en la cruz muere, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dice, en tus manos encomiendo mi alma, como nosotros solemos afirmar cuando muere una persona. Entonces, de algún modo, ¿verdad? Después vemos cómo el Bautista desaparece. Entonces, este himno del Logos, del Padre engendrado, Hijo único, no creado, revelador del Padre a través de la encarnación, ratifica cuando desaparece Juan Bautista lo que ha dicho, ¿no? El que viene detrás de mí ya existía antes que yo. Juan Bautista se borra mientras que aquel que lo precedía desde toda la eternidad sale hacia adelante. Mire, esto es algo como extraordinariamente bello. Involucrarse con todo este prólogo es meterse de lleno con ese misterio de la encarnación, ya no presentado como lo hacen Mateo y Lucas, de una manera como más, yo diría que más fácil para nosotros de captar la idea, pero como el Evangelio de Juan tiene una tendencia antinóstica, tiene que utilizar un lenguaje que es completamente diferente. Por eso decimos que el prólogo de Juan es una pieza de valor único en la que, si se quiere, podemos distinguir tres fases para hacerlo como una especie de resumen. Primero, su persistencia real y personal en plena comunión con el Padre. Segundo, su entrada en el mundo de los hombres. La misión de Bautista, provocada por la palabra luz, nos sitúa en el terreno histórico. Él fue su testigo. Y el tercer punto es la encarnación. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, ofreciendo a todos los hombres, a todos los seres humanos, la oportunidad de ser hijos de Dios, hermanándonos en Jesús. Eso lo defiende mucho Pablo en la carta a los romanos. O sea, y de hecho, prácticamente podríamos decir, es que no teníamos derecho a hablar de padre si no nos tratamos como hermanos. Ahora, yendo un poco al esquema con el que Juan presenta su evangelio, vemos que él va estableciendo todo por semana. Fíjense que él va diciendo al día siguiente, tal cosa, y al día siguiente, y el tercer día, y el cuarto día. Vemos que si leen con atención el evangelio de Juan, o si tuvieran la oportunidad de leerlo durante esta semana, se da el encuentro con Juan Bautista, el Bautista y Jesús con los discípulos que siguen a Juan. Todo eso pasa durante los 3 primeros días. Al cuarto día se da el llamado de uno de los discípulos en el Evangelio de Juan. No es tanto que Jesús llame directamente, sino que alguien oyó hablar de Jesús y hay como mediadores en este Evangelio, como pasa en el caso de Felipe y Natanael. Y ya al séptimo día, nos presenta el encuentro de las bodas de Caná, que no deja de llamar atención, porque es un texto único del Evangelio de Juan, que no está presente en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Ahora, uno se pregunta, ¿ha venido al mundo el Hijo de Dios para solucionar el problema de escasez de vino de un oscuro matrimonio? Eso sería si lo viéramos desde el punto de vista histórico netamente. Pero debemos recordar que los tiempos mesiánicos siempre se consideraron como un banquete de boda. Y el hecho que hubiera gran cantidad de vino anuncia la prosperidad de la era mesiánica. Entonces, no vamos a entrar en disertaciones, este texto es bien conocido por cada uno de nosotros, sobre lo que viene a representar cada uno de los signos que vamos a ver a lo largo de este relato. Solamente habría que decir que el signo de la conversión
del agua en vino manifiesta la gloria de Jesús, pero solamente aquellos que son capaces de mirarlo con los ojos de la fe. Entonces, recordemos que las vasijas de piedra generalmente estaban para las purificaciones de los judíos. Y con esto estaban haciendo énfasis que estaban vacías. O sea, con eso se está diciendo que todo lo que era la antigua ley prácticamente queda como derogada con la presencia de Jesús. Fíjense que este episodio tiene lugar luego de que los discípulos ya se han unido a Jesús. Hay un cambio de escenario. Jesús se encuentra en Caná, pasa de Galilea a Caná. Caná se encuentra en Judea. Hay nuevos autores. Fíjense que aquí hay un cambio incluso de la forma literaria. Y cosa bien curiosa, el único que menciona Caná es Juan. Y vamos a encontrar otro episodio de la curación de un funcionario que se da en el capítulo 4. O sea que vamos a encontrar una serie de episodios entre Caná y Caná, entre el capítulo 2 y el capítulo 4. Entonces, en todos estos encuentros, de alguna manera se refieren a la autorrevelación de Jesús y la respuesta de los otros a tal revelación. Entonces, estamos ante un contexto histórico difícil, sobre todo para las comunidades cristianas, a finales del siglo I. Y debemos interpretar la presencia de María como el puente que une al antiguo Israel con el nuevo Israel, al antiguo pueblo de Dios con el nuevo pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros observamos estas escenas del capítulo 2 con la boda de Caná, tendríamos que servirnos de la opinión de muchos autores que han comentado sobre este texto. Hay un autor llamado Sevini, ¿verdad?, que asocia a un nuevo Sinaí y a María como una especie de Moisés en la que actúa como mediadora, y sobre todo porque él trata de exaltar el simbolismo de las tinajas. Adelante, Luis. Sí, profe, una preguntita porque tocó un punto que me llamaba mucho la atención, Ajá. que es el tema de Juan con María al pie de la cruz, que aquí se nombra en Juan, pero no sé, él resalta mucho la imagen de María, o sea, tiene cómo se ve a la luz de este evangelio, María. Bueno, María, mira, ya no la historia como Lucas que lo pone al principio, sino después. bueno, aquí por lejos de lo que podríamos pensar, María no aparece sino al principio y al final. A lo largo de todo el Evangelio no aparece. Y eso llama bastante la atención, sobre todo cuando tomamos en cuenta que Juan es presentado como el que se quedó a cargo de María, como el simbolismo de la humanidad representado en Juan y en María como madre de la iglesia y de la comunidad, que está patente en la cruz. Aquí prácticamente a lo largo del Evangelio de Juan no es tomado en cuenta. Incluso si ustedes se ponen a ver el versículo ese donde le dice, hijo, que no tienen, que no tienen vino. Y entonces hay algunas traducciones que dicen, no te metas en mis asuntos, mamá. A ti y a mí que nos importa esto. O sea, pareciera que incluso Jesús le habla duro a su madre, ¿no? Y es presentado muchas veces como, bueno, él no quiso hablarle de esa forma, lo que pasa es que no había llegado su hora. Lo cierto es que en críticas textuales ese es un versículo precisamente que da mucho que hablar por las diversas interpretaciones que se han dado del mismo. Pero lo que sí es importante resaltar, por ejemplo, para Brown, que es un autor que se dedica mucho al Evangelio de Juan, para Raymond Brown, que para él Caná es el comienzo de una nueva creación. Y como es el comienzo de una nueva creación, la presencia de María allí es indispensable, porque María fue la que dio paso a que esa nueva creación se diera como tal. Y ella representa, en cierto modo, el límite entre lo que era el Israel antes de la encarnación y el Israel después de la encarnación. Entonces, y fíjense que cuando Juan hace la acotación
de que al cabo de 7 días hubo una boda, con eso está nuevamente recreando la creación, enmarcando los 7 días de la creación. Entonces, el simbolismo presente en este texto es como tan extraordinario, que fíjense que los autores se cuidan mucho de no hablar aquí ni de María ni de Virgen, sino sencillamente de la Madre de Jesús, porque están ubicándola en ese papel que de alguna manera está abriendo paso algo completamente nuevo. Entonces, claro, a la carencia de vino se suma la presencia de otros símbolos, ¿no? Como boda, hora, tercer día, 6 tinajas. Fíjense que las tinajas son 6. Y la numerología es muy importante, la gematría, le llaman ellos, para el mundo judío. Y el 7 es el número de la totalidad. Pero como las tinajas son 6, quiere decir que están incompletas. Entonces, Y para 150 litros que suman sí, 6. y que suman 6, exactamente. Entonces, esas tinajas vacías. Otra cosa que me parece importantísima en Juan, que no vamos a encontrar jamás en los sinópticos. Este, un hombre judío nunca llamaba mujer más que a su mujer, ¿verdad? Porque era también como una falta de respeto, pues. No iba a la del vecino, ni a la de más allá, ni siquiera a la prostituta iba a llamar la mujer, ¿ok? Entonces, y en el Evangelio de Juan hay 3 mujeres a las que Jesús les llama mujer. Una es su madre, otra es la samaritana en el capítulo 4, y otra es María Magdalena, en el jardín al momento de la resurrección. Esto, como les digo, tiene que venir la simbología más atrás de todo esto, porque no hay manera de entender ¿cómo se llama? Jesús recurra, o Juan, mejor dicho, recurra en boca de Jesús a estos llamados que sobre todo dan que pensar, dan que pensar. Entonces, ¿por qué asumimos que aquí hay más de simbólico que de histórico? Precisamente porque este relato no se encuentra en los sinópticos. Y la manera como escribe Juan, en el momento histórico que escribe, ¿verdad? Aludiendo en cierto modo a los tiempos mesiánicos, entonces no será una nueva boda de Dios con la humanidad en la que Israel también está presente si acepta a Jesús como Mesías. Entonces, fíjense que solamente Juan habla de esta población, donde se dan de paso 2 milagros y de donde era Natanael. Entonces, Cana viene de adquirir lo que se relaciona con el concepto de pueblo elegido. Entonces, al tercer día. O sea, el énfasis que hace en ciertas frases, en ciertas palabras en Juan, es verdaderamente importante para el evangelista Juan. Entonces, fíjense que la invitada era la María y Jesús llega. Entonces, ¿por qué Jesús le llama mujer en vez de llamarla madre? Porque ella no es la novia. Si fuera así, María estaría representando a Israel. Pero Juan deja abierta la posibilidad de que la novia pueda ser toda la humanidad. O sea, mira, involucrarse con cualquier texto de Juan es encontrar una riqueza simbólica extraordinaria. Fíjense que él retome un símbolo que aparece 664 veces en la Sagrada Escritura, 35 veces de ellas en el Nuevo Testamento. Entonces, el símbolo del amor, el vino, que es la doctrina de Jesús, de alguna manera, como símbolo de abundancia, de bienestar. Fíjense que Jesús, al instituir la cena, expresa otro simbolismo. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza. El vino es la sangre del racimo. O sea, toda la teología de Juan es el don del Espíritu. Y para eso, interpretar esto en forma simbólica es interpretar ese vino como el Espíritu de Dios que se hace presente. Entonces, por eso es que el agua tiene una valoración positiva. Fíjense que sigue siendo agua después del milagro. Y es que para Juan, el agua también representa el Espíritu.
Este capítulo es como decir programático, porque de alguna manera está programando lo que nosotros vamos a encontrar a lo largo del Evangelio. Si la respuesta de Jesús a su madre es sorprendente, no es menos la de ella frente a la amonestación cuando le dice a los sirvientes, hagan lo que él dice. O sea, es la primera persona en el Evangelio de Juan en mostrar una total y absoluta confianza en la palabra de Jesús. Entonces, esto también hay que destacarlo. Entonces, ¿qué vienen a representar las autoridades judías aquí? Las que tienen las vasijas vacías, las que no son capaces de reconocer el buen vino que trae Jesús. Si falta la número 7 es porque está faltando el Espíritu. Entonces, esto de alguna manera es significativo porque la mayor parte de los milagros en el Evangelio de Juan van seguidos de discurso. Este es el único milagro en que de alguna manera no vemos un discurso de por medio. Ni en este, ni en el de la curación del hijo del funcionario, que lo vamos a ver en el capítulo 4. Y ambas, tanto Caná como la curación del hijo del funcionario, tienen la misma estructura. Hay una embajada que expone la necesidad. En el primer caso es María, en el segundo caso es el funcionario. Jesús no está muy de acuerdo, es la segunda condición. Y sin embargo, Jesús da la orden que exige fiarse de su palabra por encima de todo y se cumple la orden constatando el efecto de la misma. ¿Y qué es lo importante para Juan? La reacción de la gente, el signo de la fe. Los que lo aceptan, los que creen y los que por el contrario, de alguna manera lo rechazan, por decirlo así. Entonces, el vino nuevo viene a ser la fuerza del Evangelio, esa savia liberadora que Jesús brinda a quienes son capaces de dejarse guiar por él. Entonces, Caná, de alguna manera también nos muestra un aspecto muy humano de la personalidad de Jesús, en aceptar la invitación de unas bodas. Yo vi una película donde Jesús está en las bodas de Caná y está bailando con su madre. Me parece una escena tan hermosa de que Jesús haya sido tan profundamente humano que haya también hecho cosas que hacemos nosotros y lo haya hecho con tanta naturalidad, con tanta aceptación. Entonces, ¿por qué María sabía que no había vino? Seguramente porque, al igual que muchas mujeres, conocen el valor del servicio y sirviendo se dio cuenta de la necesidad. Entonces, a veces nosotros hemos de lado esos pequeños detalles de darnos cuenta de la necesidad del otro. Entonces, ¿no será que es necesario que estemos pendientes a ver si falta o no vino? El vino del trabajo, el vino de la hermandad, el vino de la oración. O sea, el no tienen vino es la sed, podría decir que generalizada de un mundo que se está muriendo de sed, de la sed de Dios, de la sed de justicia, de la sed de paz. Recordemos que también en la cruz Jesús tiene sed y allí se ve el contraste cuando Jesús ofrece la abundancia y lo que él se le da es vinagre para que tome. Entonces, el Evangelio es el vino excelente que se le da a la humanidad para que tenga Jesús entre sus manos. Entonces, dicho esto, nosotros pasamos al siguiente capítulo, que es la purificación del templo, que se da seguido de Caná. Ya les había hecho la acotación que cuando ellos suben a la purificación del templo, más que todo resaltan que es la Pascua de los judíos. Pero al igual que en los sinópticos, aquí Jesús vota a los mercaderes del templo. Pero más allá de votar a los mercaderes, los sustituye. Fíjense que en los sinópticos él vota las monedas, los estantes los arrasa, pero en Juan hasta los corderos los expulsa del templo. Con eso Juan está significando que el verdadero cordero
es precisamente Jesús, el verdadero templo, y como tal lo expresa en 2:20. Entonces, él lo designa como la casa de su padre, es el templo nuevo, el lugar del encuentro del ser humano con Dios, pero que la casa sea precisamente una casa de oración y no una casa de rapiña ni de bandido. Eso sí se parece bastante a lo que nos expresaba el evangelio, los evangelios sinópticos con respecto a esto. Ahora, en el capítulo 3 vamos a encontrar el testimonio de Nicodemo. A mí me encanta el personaje de Nicodemo, porque para mí Nicodemo representa el proceso de conversión de cada uno de nosotros. Fíjense, este señor es un fariseo de buena voluntad, ¿verdad? Que pertenece al Sanedrín, no es cualquier persona. Y de alguna manera en este encuentro con Jesús se da cuenta de la distancia que separaba el judaísmo de una verdadera espiritualidad, porque para que así fuera necesitaba una transformación del espíritu. Y tras una conversación con Jesús, y en clara alusión al bautismo, habla de la necesidad de dejar los miedos de lado. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No se puede comenzar de nuevo. Y la palabra de Dios, de repente, nos exige recomendar de nuevo. Es lo mismo que nosotros veíamos en los sinópticos cuando, sobre todo en Marcos, hacían la alusión a Galilea, la oportunidad de recomenzar de nuevo. ¿Por qué me parece que Nicodemo expresa el camino de conversión de nosotros? Porque fíjense que él se zanja en una discusión. Bueno, más que discusión, es un diálogo que se está dando entre Jesús y este señor que no termina de entender, ¿verdad? Lo que es una verdadera espiritualidad. Y Juan trata de que ese pensamiento joánico, ese nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, el venir de arriba, pueda ser comprendido por este señor. Pero este señor viene a ver a Jesús de noche, cuando nadie lo está viendo, ¿verdad? Porque le da pena que sus amigos del Sanedrín no lo vayan a ver y quede rayado, ¿verdad? Pero resulta que ya en el capítulo 7, si no me equivoco, en el versículo 50, Nicodemo hace una segunda aparición en la que defiende a Jesús en una discusión con los fariseos, ¿verdad? Y en el capítulo 18, 19, al final de la vida de Jesús, ofrece incluso para ungir al cuerpo de Jesús. O sea, fíjense que pasa de estar escondido para que no lo vean, de defender a Jesús, pero no completamente convertido, y ya al final de la vida de Jesús es un partidario completamente de la visión joánica acerca de Jesús de Nazaret. Y no es así el mismo proceso de conversión por el que nosotros pasamos a veces. Vamos descubriendo a Dios paso a paso, quizás como hizo Samuel en el Antiguo Testamento, de a poco, donde vamos cada vez vislumbrando la grandeza de Dios que se nos va poco a poco revelando. Así fue Nicodemo, en un encuentro extraordinario y maravilloso. Entonces, mucho de lo conversado era bastante común para el conocimiento de Nicodemo, pero Jesús le hace ver de otra forma las cosas. Entonces, una vez dado esta conversación con Nicodemo, vuelve a aparecer el testimonio de Juan Bautista. Ahora, estando conscientes de que ciertos discípulos de Juan ven en Jesús un rival, el Bautista, con una imagen familiar a los judíos, testifica que Jesús es el novio por medio de quien Jesús une a la humanidad, y se retira una vez cumplida su misión. El evangelista prosigue su meditación señalando las excepcionales características del que viene de arriba. El que cree tiene vida en abundancia. Otro detalle de Juan, en el capítulo 4, lo encontramos en el encuentro que hace con la mujer samaritana. Sabemos que los judíos no querían a los samaritanos, pero Jesús no tiene a menos de sentarse a hablar de teología con esta mujer, que no solamente es samaritana,
De paso es mujer, a las mujeres no se les hablaba en público y de paso la pobre tenía como mala fama. Y es uno de los personajes que en este evangelio le dice mujer, Giné en griego. Entonces, es un texto propio de Juan. Históricamente, es curioso que Jesús haya realizado un ministerio en Samaria. Sabemos que en Lucas se aprecia una actitud positiva hacia los samaritanos, pero en aquel tiempo no había buenas relaciones entre judíos y samaritanos. Ellos vivían cercanos, pero a la vez distantes. Ahora, veamos un poco el contexto. Jesús llega a Samaria huyendo de los fariseos. Podría haber ido por la costa o el Jordán, pero él quiere restaurar la alianza y por eso no puede dejar de lado a nadie. Ahora, el encuentro es en un pozo, el pozo de Siquén, el de Jacob, que nosotros vamos a encontrar también en Números 21, a una hora en que las mujeres no acostumbran a ir la hora sexta. Pero ya habíamos dicho que esta mujer no era bien vista. Entonces, en la perspectiva post-pascual, pareciera más bien entre una polémica entre la comunidad cristiana y la judía que tiene que ver con la fe, el creer o no creer. Para Juan, el agua viva es el Espíritu de Dios, la sabiduría, ¿verdad? Y como les digo, él se sienta con esta mujer a conversar en un pozo. Un pozo en el Antiguo Testamento es el lugar donde se le pedía en boda a la mujer. Así pasó con Raquel, pasó con Rebeca, pasaron con todas esas mujeres bíblicas que en el pozo, con Séfora, la esposa de Moisés, encuentran el marido. Pero aquí estamos hablando de que Jesús no es el marido, ni ella tampoco. Más bien la crítica es que ella ha tenido 5 maridos. La pregunta es, ¿estamos hablando de 5 maridos físicos o es precisamente la acotación a la división que hubo entre el pueblo de Israel después de la muerte de Salomón, que se dividió en 2 fracciones, Judea y Samaria? Sabemos que los samaritanos se mezclaron más con los pueblos paganos. Pudiera ser, si seguimos con el simbolismo de Juan, ¿verdad?, que los 5 maridos se refieran a Egipto, a Siria, Babilonia, Persia y Grecia. 5 maridos, ¿ok? Y el que tienes ahorita tampoco es tu marido, el Imperio Romano. Entonces, esa visión de dejar fuera al Dios de la alianza, el estar poniendo en el lugar de Dios de alguna manera a lo que es humano y a lo que es mundano, ¿verdad? Lo cierto es que esta mujer se convierte en la primera evangelizadora de Samaria. Jesús le ofrece su agua. Esa agua es capaz de sustituir la ley y su tradición. Y Samaria acepta. La mujer abandona su cántaro y va a evangelizar a su pueblo. Vengan, les dice, vengan, que he encontrado al Mesías. Entonces, de alguna manera, este relato evoca la apertura también a los samaritanos por parte del evangelista Juan. Luego, nuevamente en Canaán, tenemos 2 relatos de curaciones y un discurso. El segundo signo de Canaán, que es el hijo del funcionario, que ya hemos hablado de él, y seguido del enfermo de Bethsaida. Eso lo encontramos en el capítulo 5. Ese hombre tenía 38 años enfermo y lo cura precisamente en sábado, y de paso le ordena que cargue su camilla. Cargar una camilla estaba prohibido por la ley. Fíjense qué cosa tan absurda. Quien carga una camilla es porque no puede moverse de otra forma. Y esto, de alguna manera, estamos haciendo acotación que para Jesús, en boca del evangelista Juan, la curación no se dirige solamente al cuerpo, también se dirige al corazón. Jesús afirma con su mensaje que él imita al Padre y que su Padre trabaja siempre, que él y Padre son uno solo. Entonces, Jesús se presenta en el Evangelio de Juan como la otra cara de Dios, sirviendo de modelo
de lo que tienen que ser los hijos de Dios y de qué manera nosotros tenemos que mirar al Padre con nuestras obras y seamos capaces de juzgarnos a nosotros mismos según nuestro proceder. Después, una característica de Juan es que durante la Pascua, ¿verdad? Las 3 Pascuas a las que va, y va a todas las fiestas judías, va a la fiesta de Pentecostés, va a la fiesta de las chozas, y siempre aprovecha esa oportunidad para dar largos discursos. En este sentido, vamos a observar en el capítulo 6, el discurso del pan de vida y la multiplicación de los panes, en la versión juánica. Igualmente, en este capítulo, al final de la misma, vamos a ver la profesión de fe de Pedro, que es presentada al final del discurso de pan de vida. Pero algo curioso de esta presentación es que los discípulos empiezan a quejarse. Y entonces ellos decían, ¿por qué están escandalizados? Ustedes se quieren ir, váyanse. Entonces, ustedes me quieren abandonar. Eso lo vamos a ver en el versículo, creo que 67, 68 por ahí. ¿Y qué dice Pedro? Que es el primero que siempre sale. No, Señor, ¿cómo crees tú? Nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo crees tú que te vamos a dejar? Entonces, le dije, pórtense bien, prácticamente es lo que le estuviera diciendo Jesús. Yo no fui el que los eligió, pero uno de ustedes es el diablo. Entonces, esa, vamos a decir, acotación directamente a la palabra diablo, tampoco la vamos a encontrar con esa profusión en los evangelios sinópticos, a pesar de que hay distintas curaciones de gente poseída, cosa que nosotros no vemos aquí. Entonces, después de esto, vamos a encontrar el episodio de la mujer adúltera, donde de alguna manera vemos, este episodio falta en algunos manuscritos, ¿verdad? Pero se presenta, en cuanto a la mujer adúltera, dos actitudes que se oponen, las de los escribas y fariseos que están prontos a juzgar y condenar, y la de Jesús, cuando habla con el corazón, con el amor, siempre está dispuesto a acoger al culpable arrepentido. Y yo me pregunto a veces, Jesús le dice a la mujer pecadora, anda y no peques más. Te salvaste esta vez, pero no peques más. ¿Qué tal si a la semana siguiente le vuelven a traer a Jesús la misma mujer? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diríamos nosotros? A lo mejor nosotros le diríamos, pero mujer, ¿pero qué te dije la semana pasada? Yo no te dije que no siguieras en esto. A lo mejor Jesús le vuelve a decir, mujer, vete y no peques más. A ver si de tanto amor esta mujer es capaz de llegar a esa comprensión de ese amor que se le está presentando. Le digo algo extraordinario. Ahora, sí quisiera detenerme un poco en lo que es el capítulo 9, porque ahí tenemos a un ciego que es curado en Silo y que sirve un poco para ver la reacción de la sociedad judía en ese momento desde el punto de vista familiar y religioso, en un momento que se exige siquiera comprensión y en cambio más bien recibe desprecio. Fíjense que el ciego con la visión recibe un duro golpe porque queda totalmente marginado de la sociedad a la que pertenece. Este es un nuevo milagro de Jesús que necesita ser visto en su contexto. Todos son judíos, ¿verdad? Incluyendo al ciego, incluyendo a Jesús. Pero Juan habla de los judíos como de un grupo diferente, lo que evidentemente nos habla de un tiempo distinto al que Jesús vivió, a la época en que se escribe el Evangelio. Recordemos que la mentalidad judía asociaba la salud y el éxito económico con la bendición de Dios. Y si alguien estaba enfermo, eso era un castigo. Esa interpretación religiosa condujo a peligrosas desviaciones en la relación con Dios. ¿Cuál es el sentido último de este texto? ¿Qué pretende el evangelista con esta narración? Es un proceso al ciego, pero también es un proceso a Jesús, o mejor dicho, contra la luz que trae Jesús. La curación del ciego
se acomoda a la estructura general de los signos de Juan, en la que un milagro sirve de introducción a una enseñanza. Entonces, pero es interesante analizar las reacciones manifestadas por los testigos que nosotros vamos a encontrar allí. La primera es la de los vecinos. Los comentarios son superficiales completamente. Este es el que se acercaba a pedir. Ah, como que sí. Ah, no, como que no. Simples chismes pueblerinos. Sin embargo, cuando el ciego habla, lo hace como Jesús, diciendo, ¿verdad? Yo soy. Al lavarse queda completamente transformado. Y eso va más allá de la luz física, es la iluminación de la fe en Cristo. Entonces, fíjense que la segunda reacción es la de los padres del ciego. Ellos saben que estaba ciego y creen, pero no se atreven a dar testimonio porque tienen miedo a la represalia de los dirigentes que están allí presentes. La tercera reacción es de los fariseos. Aceptan el hecho físico de la curación, pero están divididos. No les interesa conocer la verdad, pues ya han condenado a Jesús. La cuarta reacción es la del ciego. Su respuesta ante los fariseos que lo interrogan es contundente. Ellos se vanaglorian de ser discípulos de Moisés, pero el que era ciego no cae en esas contradicciones. Recibe el golpe de ser totalmente execrado, por decirlo así. Entonces, fíjense cómo él va descubriendo la identidad de Jesús, igual que Nicodemo. ¿Cuáles son las expresiones del ciego? Si ustedes tienen la oportunidad de ir leyendo el texto en la medida que estoy yo hablando. Ese hombre se llama Jesús, es profeta, viene de Dios, hijo del hombre, Señor. El ciego de nacimiento encarna ese proceso de fe que consiste en el reconocimiento gradual de Jesús a través de su palabra y su gesto. Es un texto con unas imágenes contrapuestas: luz, oscuridad, vida, muerte, noche, día, y con un profundo sabor bautismal por su simbolismo sobre la luz y el agua, que se manifiesta en las instrucciones que Jesús le da. Primero lo unta con barro y saliva y lo envía a lavarse en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Se le abrieron los ojos. Para ver, hay que levantar los ojos, como hizo Agar junto al pozo en Génesis 16 y 21, o Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo en Génesis 22. Abrir los ojos es más bien una visión espiritual, la cual tiene que ver con conversión y con entendimiento. En este contexto ubicamos también a Job en 42:5. Mis ojos ven. Yo había oído de Dios, pero ahora mis ojos lo han visto. Es lo que ocurrió con el ciego, una verdadera cristofanía. Esa inmersión le cambia la vida. El milagro es una iluminación. La materia primordial de la creación es la tierra, la demás, el mismo material que utiliza Jesús para devolver la vida a este cielo. Él había sido educado en las tradiciones religiosas de Israel, pero después de esta experiencia, el ciego es enviado por el enviado de Dios. El Mesías va caminando progresivamente con una fe completa. Pasa el ciego del yo era al yo soy, mientras que la sinagoga se va endureciendo. Entonces, es un relato que tiene un carácter pintoresco porque marca la división de los judíos ante la obra de Jesús. Es luz para quienes reconocen su oscuridad y oscuridad para aquellos que no quieren reconocer la luz. Entonces, ese concepto de aceptación a lo largo de este evangelio nos va mostrando que aceptar a Jesús no es un asunto de inteligencia, sino de un amor incondicional. Entonces, con esto no nos quedaría más que pedir a Dios que nos ayude a disipar las posibles cegueras espirituales que tengamos y podemos ver, aunque el mundo de las tinieblas sea capaz de rechazarnos a nosotros también. Yo le digo, esto es maravilloso, extraordinariamente bello.
Entonces, seguimos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y vámonos encontrando con que en las fiestas de las tiendas también se da la revelación. En el capítulo 10, tiene una alegoría sobre el buen pastor. Posteriormente va hacia la fiesta, la dedicación, y en el capítulo 11 vamos a encontrar nuevamente un signo o milagro que no está presente más que en este evangelio, que es el evangelio de Juan. Fíjense que al igual que hicimos en el caso de los prólogos, hice una división concéntrica del texto, donde pongo en el centro el diálogo de Jesús con Marta. Sabemos que este es un texto bastante conocido por nosotros y vamos a destacar que el centro de la pericopa está constituida precisamente por el diálogo con Marta. Es el último signo de Jesús en el Evangelio. ¿Quién es Lázaro? Aparte de ser una familia amiga de Jesús, personifica al hombre enfermo, el que está herido por el pecado, el que camina hasta la muerte, a no ser que Jesús lo llame a la vida. Entonces, todo esto de alguna manera se va presentando a lo largo de este evangelio, en un episodio, si se quiere, extraordinario, donde nosotros vamos a ver una serie de elementos espaciales. En primer lugar, Betania, la aldea de Marta y María, hermanas de Lázaro. Al otro lado del Jordán, se nos habla que este es un acontecimiento que está ocurriendo en Judea. El camino hacia Judea y Betania es un camino catequético, porque va a llevar a Lázaro a la vida, pero a Jesús hacia la muerte. La casa de las hermanas, Marta, que sale a su encuentro, María se queda sentada en un reparto de funciones. El sepulcro, lugar de muerte, que se convierte en lugar de vida. El templo, lugar santo de la presencia de Dios. Efraín, el lugar de residencia de Jesús a la espera de su hora. Entonces, todo de alguna manera va señalando también unos elementos temporales. 2 días en el lugar en que Jesús se encontraba. Las alusiones siempre en los versículos 9 y 11 de la luz y la oscuridad. 4 días en el sepulcro. Había la idea de que el sepulcro durante 3 días la persona podía conservarse tal como había estado en el momento de la muerte, pero que ya el 4.º día empezaba la descomposición. Entonces, protagonista, Jesús, los discípulos que le acompañan, Lázaro, María y Marta, los judíos vecinos, que son testigos del hecho prodigioso, y por supuesto, los jefes de los judíos y fariseos, en especial Caifás, que tiene un papel importante en el Evangelio de Juan. Y son presentados como contrarios a Jesús. Los temas que nosotros vamos a ver aquí son la muerte, resucitar, despertar. Sin embargo, es interesantísimo que hay una serie de títulos cristológicos que se presentan en este texto. Señor aparece 7 veces. Ungido, que podemos traducir por Mesías, Cristo e Hijo de Dios. Todo esto nos va señalando un camino en el que Jesús decide devolver la vida a su amigo. Un diálogo denso y rico, en el que para Jesús la muerte no es más que un sueño. La muerte es la oportunidad para propiciar un diálogo, de alguna manera para señalar que si un discípulo camina hacia la luz, no va a tropezar ni siquiera en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, es precisamente Marta, ¿verdad?, quien hace una confesión de fe. Y esto es interesante resaltarlo, porque esta confesión de fe no la vimos más que en los entierros. Sobre todo porque estamos hablando aquí precisamente de la resucitación de Lázaro. Pero debemos recordar que esta declaración de Marta se da incluso antes
de la resucitación de su hermano. O sea que marca una fe incondicional por parte de esta mujer hacia Jesús y que está en parangón con la declaración de fe de Pedro que vimos en el capítulo 6. Sin embargo, como les digo, no se le hace ese peso a la declaración de esta mujer. Tenemos un Jesús profundamente humano que llora por el camino hacia el sepulcro porque le duele la muerte de su hermano. Entonces, los espectadores son personajes bien interesantes. Al ver cómo Jesús llora, dicen, ay, mira cómo lo quería. Y otros dicen, no hay que el Mesías, pues. Él no podía evitar que eso pasara. Y cuando Jesús realiza el signo, vuelven a dividirse. Todos tienen la oportunidad de creer. Entonces, ¿por qué no todos creen? Esa es una buena pregunta que nosotros tendríamos que hacernos aquí. El cuarto evangelio es una catequesis dirigida a la comunidad cristiana acuciada por el problema del más allá. El Jesús de Juan pone de relieve con la devolución de la vida a Lázaro que idéntico privilegio vamos a recibir todos los creyentes que acusemos el peso de la muerte, pero que no vamos a morir porque Jesús es la verdadera vida. El miedo a la muerte como desaparición definitiva es algo del cual Jesús nos puede liberar. No voy a hacer peso en lo que sigue, porque sabemos que vamos a tener la unción de Betania, donde María, las hermanas de Lázaro, una toma un perfume de nardo muy caro y lo unge, y la entrada de Jesús en Jerusalén a partir de el capítulo 12, donde empezamos a tener episodios muy semejantes a los que encontramos en los sinópticos y donde evidentemente la diferencia primordial la vamos a encontrar en el hecho de que hay un discurso de despedida con sus discípulos que es sumamente largo y en el que, por otra parte, en este discurso es que se da el lavatorio de los pies, que de alguna manera sustituye lo que es la última cena en los sinópticos. Yo sé que estamos ya casi con la hora, pero no quisiera dejar de mostrarles las dos últimas láminas que marcan un poco la diferencia entre los sinópticos y Juan. Fíjense que en cuanto al tiempo de composición, en cuanto a la parte geográfica, son asumidas de diferentes formas. Para los sinópticos se trata de unos pocos meses la vida pública de Jesús, para Juan son 3 años. El ministerio de los sinópticos se centra en Galilea, hay relatos rápidos de milagros, mientras que el ministerio de Juan se centra en Judea y las narraciones de los 7 milagros siempre llevan consigo un discurso. Los sinópticos hablan de María viendo el pie de la cruz, mientras que Juan habla de María al pie de la cruz. Por una parte, en 2 ocasiones Juan habla de la sepultura en un huerto, los sinópticos no. Los sinópticos cuentan la agonía, la huida de los discípulos, la comparecencia en el Sanedrín, y los sinópticos separan la muerte y la exaltación de Jesús. En tanto que en Juan, Jesús no se cuenta la agonía en el huerto, solamente la majestad de Jesús cuando es prendido, comparece ante la casa de Anás. El momento de la muerte para Juan es el mismo momento de su exaltación a la gloria. Los sinópticos hablan de Jesús desde su encarnación, Juan habla desde el mismo momento de la creación como logos preexistente. Para los sinópticos, las tentaciones se dan al comienzo del ministerio, mientras que para Juan, las tentaciones son una constante en la vida de Juan como ser humano. Y para finalizar, la purificación del templo es al final, en Juan es al comienzo, Jesús se bautiza, en Juan no lo asumen, pero no lo dicen abiertamente, en Juan tampoco hay exorcismo, hay letreros de la cruz en 3 idiomas. Generalmente cuando Jesús va a llamar al seguimiento, le dice al discípulo, sígueme. En Juan la pregunta es más directa, ¿qué quieres? La confesión de fe de Pedro, que también está presente en Juan, es acompañada en Juan de la fe de Marta. La última cena, Jesús se identifica con el pan y el vino en un discurso corto y el día de Pascua, mientras que en Juan se identifica a Jesús con el servicio
en medio de un largo discurso y el día antes de la Pascua para coincidir la muerte de Jesús con la Pascua. Mientras en sinópticos hay parábolas, en Juan hay alegorías. Aquí discursos pedagógicos, allá discursos doctrinales. En los sinópticos se habla mucho del reino del Padre, en cambio en Juan es asumido quien ha visto al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el yo soy repetido 7 veces. Por ello, la proclamación mesiánica es gradual y progresiva en los sinópticos, mientras que en Juan el mesianismo está presente desde el mismo versículo primero del capítulo 1. Y en Juan también Jesús parece preferir los diálogos personales, tipo Nicodemo samaritano y no las multitudes. Entonces, con esto sí terminamos el Evangelio de Juan. Le salté muy por encima el asunto de la hora durante la pasión, pero esa es precisamente la parte que más conocemos en los Evangelios. Y yo necesitaría todo un semestre para poder hablar de Juan en forma detallada. Entonces, les cedo la palabra unos minuticos si ustedes tienen a bien hacer algún comentario o quieren hacer alguna pregunta. Yo bastante extrañada porque casi no han hablado. Profe, es que para mí, por Adelante. ejemplo, es increíble toda esta visión de Juan, porque yo nunca la había visto, o sea, siempre había visto esa parte teológica, pero este enfoque de verdad que es bueno, abrumador, ¿no? Sí, Juan es Yo creo que más extraordinario. bien, como dice usted en el semestre, yo creo que haría falta 4 semestres para ver cada uno y Sí, ver esas relaciones, porque obviamente es interesante. Cada día descubro que en cada evangelio hay una riqueza tan particular sobre el mismo hecho, sobre el pero mismo hecho, genial, ¿no? exacto. Y no sabría qué más decir, porque realmente creo que hay que digerirlo bastante bien. O sea, creo que es un proceso que tenemos que hacer porque realmente lo que muestra es 100 veces más de lo que yo había entendido siempre, ¿no? Cierto. Y el problema está que, como este es un curso introductorio, y de paso, todo lo que es el Nuevo Testamento en un semestre, en 16, 32 horas de clase, eso es imposible. Lo que se puede dar son pildoritas, más nada. Sí, Adelante, es Janet. cierto. Profe, ¿cómo está? Bueno, Bien, ¿y fíjense, tú? lo que quería constatar, por ejemplo, en la relación entre Juan y los sinópticos, ¿no? O sea, observo que hay una cercanía, ciertamente, como un pequeño hilo conductor, pero también hay diferencias marcadas por aquello que conversamos en cuanto al contexto. ¿Es así? Sí, exactamente. Y es otra Ok, época. Recuerden que son 20, más de 20 ajá, años en relación con los anteriores, donde ya el contexto correcto. histórico ha cambiado, muchísimo ha Ok, cambiado. que perfecto, es que me quedaba, o sea, quería confirmar si yo había entendido bien esa parte Sí, para poder hacer bien, bueno, para entender bien esta parte. sí. Fíjense Gracias, que profe. para este momento ya la primera generación, los testigos oculares murieron. O sea que Ok, ya estamos ante una segunda generación que ya cree de oída. Entonces toca hablar de Dios correcto, en otros términos, sobre todo cuando te estás enfrentando con otras corrientes de pensamiento que están muy lejanas del cristianismo. es correcto. Perfecto, profe, gracias, me queda claro. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, mi Saludos. niña. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo te va, mi corazón? Muy bueno, de verdad que guau, hay que volverlo a escuchar la grabación para digerir tanto. Una pregunta, no sé si entendí bien. Ya habían pasado aproximadamente 20 años. Usted dijo que Juan conocía de los sinópticos. Debería haber conocido de los sinópticos porque se escribieron antes. Ya cuando tú tienes literatura escrita, entonces Ok, probablemente le llegó información de los sinópticos, pero él quiso hacer un camino completamente diferente. Puede ser que ok, su comunidad estuviera más alejada, que su comunidad fuera diferente, que a lo mejor se fueron hacia el norte de Palestina y por eso se alejaron un poco del judaísmo tradicional, puede ser, pero lo cierto es que ya a finales del siglo I la situación histórica es tan terrible. Bueno, si leemos el Apocalipsis nos vamos dando cuenta de la situación, cómo es un momento de tanta expectativa en que los cristianos están desesperados porque no encuentran una salida.
O sea, dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Dios mío, pero, o sea, danos un poquito de empuje, danos fuerza. Y eso es lo que trata precisamente de hacer el Apocalipsis, porque el momento que viven es horrible. Si eras cristiano te mataban, si no adorabas al imperio también, y si no creías en los gnósticos eres execrado, y si no pertenecías a la comunidad judía también. O sea, los conflictos internos y externos llevan a una manera de asumir la vida de Jesús. Bueno, de paso, ya para este momento no queda ninguna duda que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Se supone que los sinópticos Sí. proclaman, los discípulos, los testigos oculares proclaman el querigma, dicen que resucitó, que ese es el mismo, que el resucitado es el mismo crucificado, y empiezan a hablar en estos términos. Pero ya para este momento, ya todos esos testigos no están. Ok, ok. Excelente. Gracias. Profesora, buenas tardes. Entonces nos queda el discípulo amado como el escritor del Evangelio de San Juan, el discípulo amado. ¿Será Lázaro de Betania, profesora? Bueno, hay varias ideas, ¿no? Una de ellas era que fuera María Magdalena, y eso queda descartado porque cuando ¿cómo se llama? En el momento de la resurrección, cuando ellos dan aviso, María da aviso al discípulo amado y a Pedro, entonces están presentes los tres, no puede ser María Magdalena. Pero una de las tesis más aceptadas es que pudiera ser Lázaro, por la gran amistad que tenía, la cercanía que tenía Jesús con ellos. Pero si vamos al simbolismo de Juan, volvemos al punto inicial, es probable que estemos hablando de un discipulado del cual todos somos partícipes. Bueno, profe, muy bueno. Para mí fue, bueno, como ya han dicho, ¿no? Son muchas cosas que quizás, bueno, en el momento de irlas reflexionando, pues las va asimilando mucho mejor, pero hoy me llamaba mucho la atención la cantidad de signos y símbolos de los que usted hablaba y que yo no, o sea, no me había fijado, no me había percatado de tantos símbolos que presenta este evangelio. Por ejemplo, cuando usted mencionaba de las bodas de Caná, que decía, bueno, o sea, llama mucho la atención y siempre interpela la respuesta de Jesús a María, ¿no? Sí, Mujer, tú, esa parte. Y ustedes mencionaban, ¿no? Y la respuesta de Jesús después, de María, hagan lo que Él les diga. Y yo, cuando usted hablaba de eso, yo reflexionaba lo que pasa después, ¿no? Jesús primero dice que no es el momento, María dice, hagan lo que Él les diga, y Jesús hace lo que María le dice. sí, Y veía que es como ese proceso en el cual no hay como una imposición, sino esa relación desde la libertad y ese reconocimiento de la voluntad de Dios o de lo que es bueno, de lo que es lo mejor. Y también, bueno, en todo lo que usted nos explicaba, que decía que es también como nuestro proceso, ¿no? Nuestra relación con Dios. Yo relacionaba este pasaje así, de esa manera. Esa relación que tenemos con Dios, de que muchas veces le pedimos cosas a Dios que quizás no son, y cuando nos abandonamos en su voluntad vemos que era porque quizás no era el momento, pero a la final suceden. Yo lo veía así hoy, ¿no? eso es lo que dice en Bueno, el cuando tiempo usted de Dios. hablaba, exacto, cuando usted hablaba de la mujer samaritana, también nunca me había imaginado que esos 5 maridos podían haber sido esa división del pueblo después de Salomón. Entonces, bueno, muy bueno. Y también al final, cuando presentaba el cuadro, el Evangelio de Juan es el que menos tiene presente milagros. Solamente tiene 7 y no los llama milagros, sino señales. Veía yo Exacto. en Sí, señales y signos. señales y signos. Y son 7, entonces volviendo a eso, esa La etimología totalidad, es la totalidad, la plenitud que es Jesús. Gracias, profe. a la orden. Para eso estamos, para compartir esta palabra hermosa que nos trae la Biblia. Muy bueno. Sí. Sí. Me imagino que ustedes tienen clase ahora, son las 6:09.
Si alguien no tiene ningún otro comentario, podríamos entonces dejarlo hasta aquí, si les parece bien. Bueno, profe, excelente. Ok. Por mi parte estoy clara. De verdad, excelente clase. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, a la- muchas gracias, profe. A la orden, De mi verdad, gente. muchas Muchas gracias. gracias. Entonces, Bueno, si hemos terminado sí lo terminamos el de Juan, ¿verdad? El de Juan, sí. 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 Perfecto. Como les dije, vamos a ver la literatura apócrifa del Nuevo Testamento la semana entrante y la que Buenísimo. sigue vemos los evangelios de la infancia. Buenísimo. Qué bonito. Ay, qué bueno. no Muchísimas gracias. Ajá. Dime. Bueno, que exactamente en la próxima clase. entiendo que no hay clase de la profesora Nícida. No No, hay. no, No hay. Escribió que no hay. Ah, ok. Bueno, miren, me la saludan cuando tengan clases con la profe Nicia. Muy chévere, muy buena persona. Siempre me la saludan de mi parte. Perfecto. Con gusto, Janet. Chao. Dale, Claro buenas que tardes, sí. que la pasen bonito. Saludos. Igualmente. Tarde. Hola, cariño. Dios los María cuide. Ángel. Mira, a todos. Chao, Feliz Ana. tarde. Amén. Bye, bye. Chao.